guía de Arica murieron defendiendo su noble pabellón. Muy buenas tardes, radio oyentes y cibernautas, a su programa Las Puertas de la Justicia por Radio Moderna 930 AM, tu radio papá. Hoy tenemos un excelente programa. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy patriótico, que es la batalla de Arica. Para eso tenemos la presencia del doctor Luis Alberto Lázaro de Antoy, quien es mi padre y tengo el honor de recibirlo en el programa. Él es abogado y docente por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con maestría en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, también cuenta con doctorado en Historia por la Universidad Federico Villarreal. Se ha desempeñado como catedrático en la Universidad Federico Villarreal, en la Universidad Inca García Solavega y ha sido director de la Escuela de Historia de la Universidad Federico Villarreal. Asimismo, es autor de diversos libros, como es El Mercado del Gatu, no gato por si acaso, Los Incas de Vilcabamba y Pensamiento Político de Occidente. Hoy me enorgullece presentar y recibir a mi señor padre en el programa y vamos a tocar, como he señalado, un tema muy importante, la batalla de Arica. Bienvenido, padre, al programa Las Puertas de la Justicia. Buenas tardes, queridos amigos, estimados radioescuchas y televidentes. Es para mí muy grato estar presente en este programa de Las Puertas de la Justicia para tocar un tema de interés nacional. Estamos en el mes de junio, la batalla de Arica y el Día de la Bandera Peruana. Nuevamente, mi agradecimiento por este honor que me concede. Muy amable, padre. Doctor Alejandro, sus palabras, bienvenida, por favor. Muy buenas tardes a todos nuestros cibernautas y radioyentes. Agradezco una vez más la oportunidad de participar en estos micrófonos. Agradecido por la presencia de tu señor padre, el doctor Lázaro. Y nada, un saludo a todos nuestros radioyentes. Doctor Marco, su palabra bienvenida, por favor. Bueno, ante todo, nuevamente saludarlo a su himno padre, que tenemos el honor nuevamente de que esté en nuestro programa, en el cual va a tomar unos temas muy importantes, porque ya no se toca mucho en los colegios como era antes, ¿no? Se ha dejado un poquito de lado. Y creo que va a ser importante porque va a ilustrar a todos nuestros radioyentes, a los abogados que también participan, para que también tomen el conocimiento de la historia peruana, se puede decir. Muchas gracias por su digna presencia, doctor. A ustedes, gracias. Muy bien, para ir entrando en el calor del tema, nos gustaría, padre, que nos pudiera señalar, digamos, el tema cronológico, cómo se desarrolla la batalla de Arica, qué pasó realmente. Hay más de un tema en cuestión, ¿no? Muchas personas en el transcurso de tu disertación van a poder entender qué pasó, las clásicas preguntas, si Alfonso Ugarte realmente se aventó con su caballo, qué pasó con la figura de Agustín Belaúnde, ¿no? Tantas cosas que, como dijo el doctor Marco, no se tocan ahora, ¿no? Incluso antes no se tocaba tampoco mucho, ¿no? ¿Y cuál es el significado de la batalla de Arica? Para que lo puedas ir desarrollando, por favor. Qué bueno que Radio Moderna, Radio Papá, toque estos temas de carácter jurídico y de carácter histórico, porque eso es importante, nos enseña a respetar las leyes, por un lado, y segundo, también nos enseña a formar una conciencia patriótica, que nos hace mucha falta en la juventud y en la niñez peruana. Para entrar al tema de Arica, creo que es obligatorio primeramente conocer qué causas motivaron esta guerra, ¿no? Porque si no lo vinculamos, como que lo hacemos un poco en el aire, sin soporte, ¿no? Bueno, la guerra entre Chile y Perú, teniendo a Perú como aliado a Bolivia y Chile como apoyo a Inglaterra, a partir de este escenario vemos que hay un desbalance de fuerzas, porque Perú y Bolivia no son potencias militares ni económicas. En cambio, Chile es un país que está creciendo, pero Inglaterra es la gran potencia económica del mundo en ese entonces. Ya esto nos indicaba
las dificultades para poder ganar esta confrontación militar. El segundo punto es qué causas de las que se puede mencionar son las que pesaron más en el desarrollo de la guerra. Uno es la rivalidad existente ya de años atrás entre Perú y Chile. El general Baquedano, que un tiempo fue presidente de Chile y condujo su flota naval hacia el Perú, dijo, en cierto modo, si entramos en una guerra con el Perú, hay que destruirle toda su producción, toda su economía, de tal manera que no se pueda volver a recrear hasta más de 100 años. Las expresiones de Baquedano dan a entender la rivalidad que ya se generaba dentro de Chile contra el Perú. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es que Perú estaba en ese entonces alejado del conocimiento de la realidad latinoamericana. Entre Bolivia y Chile había ya una confrontación de límites por un lado, y segundo por el manejo de la riqueza del salitre, que había tanto en la zona de Tarapacá de Perú como en la zona de Atacama de Bolivia. Entonces, este conflicto, el Perú no le dio la importancia debida, y por eso es que Bolivia, para encontrar un socio que pueda contrapesar la fuerza de Chile, buscó el apoyo del Perú. Y Perú firmó un tratado de alianza defensiva con Bolivia, con la condición de que Perú apoyaba a Bolivia en caso de que este país fuera atacado de una manera ilegal o abusiva dentro de su territorio. O a la inversa, si Perú era atacado, Bolivia acurría en su defensa cuando este elemento de ataque sea ilegal o de una manera contrario a las leyes que también se manejan en una guerra, en un conflicto. Un tratado supuestamente secreto, porque todos lo sabían, creo, ¿no? Claro, este tratado tenía el nombre de tratado secreto, pero lo curioso es que en Chile lo conocían, el tratado, los funcionarios públicos que tenían que ver con el manejo del país y sus relaciones internacionales. En cambio, en el Perú, ni las autoridades lo sabían. Entonces, cuando el conflicto se va agravando, el Perú va a llamar a su mejor, diríamos, ministro de Relaciones Exteriores, a José Antonio de la Valle, para que vea cómo va a mediar en el problema, ¿no? Antes de que la guerra se pueda producir. Ahora, ese es el segundo elemento. El tercer elemento es el manejo del guano y salitre, que lo deseaba tanto Chile como también su socio, Inglaterra, que promocionaba para que este conflicto pudiera darle beneficios a ellos. Es otro punto que se toma en cuenta. Entonces, en Chile, con anticipación, 7 años, o sea, por 1870, ya las tropas chilenas se iban preparando para la guerra. Y la oficialidad también. 7 años en que Chile comenzó a modernizarse en el campo del ejército, de la naval, para que sus fuerzas fueran evidentemente unas de carácter profesional. En el Perú el ejército era de manera irregular, no había un ejército que esté debidamente conformado de manera estable. Estos ejércitos variaban de acuerdo a quien estaba en el poder. Había ejército de Castilla, ejército de General Gamarra, ejército de Santa Cruz. Cada jefe que tenía ambiciones de poder contrataba soldados o buscaba soldados, los avituallaba y una vez que lograba el poder los mantenía, y cuando salía el poder esa fuerza podía quedar o disolverse. Entonces no había una fuerza militar estable. Chile tenía ya para 1879 una fuerza militar profesional. Chile había comprado 2 blindados, lo que llamamos acorazados hoy en día contemporáneamente. Perú no tenía acorazados modernos, salvo la independencia. Y el monitor Huáscar, pero que ya era un monitor, no era un acorazado. Era un monitor, un barco de fierro, pero tenía mucha antigüedad. Y el monitor Manco Cápac. Creo que incluso el monitor Huáscar estaba deshabilitado. Estaba casi ya para darle de baja. Y el monitor Manco Cápac que estaba casi inamovible. Entonces, el armamento, aparte de eso, Chile tenía como 19 barcos de transporte para movilizar sus tropas. Perú no tenía ni 5 ni 6 barcos para movilizar tropas. Entonces, el desbalance militar, por un lado, la crisis política que había entre Bolivia y Chile, y el reconocimiento del Perú de todo esto fue de un campo de cultivo para que
se amenazara con el fenómeno de la guerra. Y para variar nuestra política haciéndose disparos a los pies. Claro, en la parte del gobierno, el presidente Mariano Ignacio Prado, cuando tenía una, diríamos, una trayectoria positiva, había participado en el combate del 2 de mayo, combatiendo, dirigiendo, una imagen positiva, que era un hombre en el cual se podía confiar para la guerra, ¿no? Pero tenía como vicepresidente a un militar ya de avanzada edad, Luis Lapuerta, que no estaba para asumir responsabilidad de este tipo. Y menciono esto porque en el curso de la guerra, el presidente de la República, Mariano Ignacio Prado, va a abandonar el país cuando estamos en guerra. Se va a Guayaquil y llevando 6 millones de libras peruanas para adquirir armamento, ¿no? Ya en plena guerra. El viaje de Lima hasta Europa, porque van a comprar las armas a Europa, son varios meses, no es que voy y vengo, ¿no? Pero no regresó dentro del conflicto bélico. Disculpe que lo corte. ¿Cómo se justifica ese viaje de Mariano Ignacio Prado? ¿Qué bemoles tiene? ¿Qué había dentro? ¿Por qué se fue? Porque recordemos tratar de equilibrar el desbalance entre el poderío militar y naval chileno y las escasas fuerzas materiales que tenía el Perú para la guerra. Eso no nos daba ninguna posibilidad de alcanzar el triunfo de la batalla. Porque ante el... Agrego algo más. Chile tenía 19.000 soldados listos para el combate, para los combates y las batallas. Perú llegaba a 9.000, pero con fusilería anticuada, pocas metralletas, una fuerza naval reducida, con buenos jefes, pero eso requería evidentemente adquirir mayores elementos de armamento, ¿no? Sí, porque la imagen de Mariano Ignacio Prado es negativa, ¿no? Mucha gente lo trata de traidor, que abandonó el Perú, y la pregunta del millón es, ¿estábamos tan preparados que no teníamos embajadores, plenipotenciarios, representantes comerciales para hacer ese trabajo? ¿Así de mal estábamos en el Perú? Para que vaya un presidente. No había, en la medida que se requería, no había la gente preparada para eso, ¿no? Habíamos tenido, antes del gobierno de Mariano Ignacio Prado y de Manuel Pardo, puros gobiernos militares. Cada temporada se llamaba el militarismo peruano, y eso no permitió tener estabilidad política ni formación de políticos. Okay. El gobierno de Manuel Pardo, ¿no? Y Manuel Pardo, lamentablemente, antes de la guerra, fue victimado, asesinado, saliendo del Congreso. Eso aumentó la crisis nacional, ¿no? Ahora, cuando había a puertas la guerra, estaba en las puertas la guerra, el periodismo también cumplió un papel desastroso, ¿no? ¿Estamos hablando del comercio? Los periódicos de la época introduce el comercio. Correcto. ¿No? ¿Cuál fue el papel? Que en vez de apaciguar o buscar que la cosa se estabilice y se evite llegar al conflicto, impulsaron, ¿no? Avivaron el fuego de la guerra. Exacerbaron los ánimos. Uh-huh. Desconocían, pues, la realidad es como nosotros en el fútbol, pues, ¿no? Alentamos al equipo que no está preparado y creemos que va a ganar el mundial y demás cosas, ¿no? Había una imagen de que el Perú era todavía potencia frente a Chile. Lo fue en el pasado, pero en ese momento ya no era potencia. Pensábamos que con el apoyo de Bolivia la cosa iba a ser mucho más fácil. Se habían olvidado la premisa de Ramón Casillas: si Chile tiene un barco, Perú debe tener dos. Y de mejor calidad. En lo que fuese, ¿no? Claro. De mejor calidad, claro. Se dice históricamente de que ciertamente Chile, antes de que sea el conflicto con el Perú, porque la situación era directamente contra Bolivia, que ya tenía de conocimiento, habían habido ciertas conversaciones en las cuales le habían dicho también a el Perú de que se abstuviera, ¿no?, de participar en una guerra entre Chile y Bolivia, ¿no? Pero así con todo, claro, Perú entró. Ese es un tema importante. Pero también se dice que en ese momento el presidente que estaba ahí, en el Perú, antes que se dé el conflicto, él ya había dicho que no se debería ir a una guerra porque el Perú no estaba en las condiciones. No. Y más aún,
que dice que cuando él viaja, porque él no solamente viaja solo, viajó con su esposa. Con su familia. no es que no regresó porque no quiso, sino porque tuvieron algunos inconvenientes que le impidieron el retorno. Pero asimismo, acá hubo el presidente historiador, Pardo fue. ¿sí? Hubo también un historiador que después acá en el año, creo, en la época de Toledo, que le han hecho una... de Toledo, es que le hacen un desagravio y un reconocimiento, lo cual también que se condice, ¿no? Con lo que la historia que se transmite, ¿no? O que se ha venido transmitiendo en los últimos años, hasta indicar de que, si bien es cierto, como usted mismo ha dicho, los peruanos en el momento que estaban ahí en Arica no tenían uniforme, las que vivían ahí les cosieron el uniforme, que fue blanco, todavía dice, que no recibieron el apoyo que debieron que recibir, que estaba esperando Bolognesi, que tenían de 3 a 4 tipos de armamento, que no coincidía tampoco con la munición. Y toda la gente se pregunta, ¿cómo es que se decidió de decir las palabras hasta quemar el último cartucho cuando ya se sabía que el ejército chileno no nos duplicaba, sino que nos triplicaba? Claro. Hay varias cosas que tratar en tu pregunta, ¿no? Vamos por el comienzo. La parte esa que hablas de la política. Cuando se produce el conflicto entre Bolivia y Chile, Bolivia, que disculpen el error, Bolivia, en vez de apaciguar el conflicto, lo avivó, ¿no? El problema era el salitre. Bolivia le había dado a Chile la ventaja de poder explotar el salitre de sus tierras en forma de concesión por 15 años, a través de un presidente que había asumido el poder en Bolivia de manera irregular, era un dictador, Melgarejo. Y pasado en el transcurso del tiempo, termina su poder Melgarejo y entra otro presidente, Daza, y hay un gobierno ya más legal. Entonces la Asamblea decide suspender esas concesiones que se le había dado a Bolivia. Entonces, Bolivia a Chile. Chile pide que se revise lo que se quiere eliminar, que está vigente. Entonces entran a tratativas y logran una transacción el año de 1874, más o menos, ¿no? Para poder seguir explotando las minas salitreras que estaban en la región de Bolivia. Pero el presidente Daza y la Asamblea no resolvieron y dando una ley que define este problema que se estaba acordando. Lo dejaron en el aire. Pasados 4 años, la situación de Bolivia se agravó. Entonces vieron en salitre una posibilidad de obtener ganancias nuevamente. Así que insistieron en que no se renovaba la concesión. Y en todo caso, si se hacía la concesión, tenían que pagar los chilenos 10 centavos de la época por cada quintal de salitre que se exportaba por el puerto de Antofagasta. Disculpe que lo corte, esa es la famosa guerra de los 10 centavos que nos habla el padre Ugarte, creo, ¿no? También, claro. En su libro nos explica que justamente ese fue el motivo por la que se... Retroactivo al tiempo que ha Claro. pasado, ¿no? O sea, era pues un platal, diríamos, ¿no? Chile apeló nuevamente a Bolivia que respete un tratado que lo habían aprobado anteriormente. El presidente Daza no quiso retroceder. Como Chile se negaba, entonces aplicó la política de el embargo. Embargó la empresa encargada de la explotación de salitre, que era una empresa privada, le embargó, se apropió del ferrocarril y eso en vez de bajar la intensidad del problema, lo agravó. Entonces la frontera entre Chile y Bolivia no estaba definida. Estaba entre los grados 23 y 26. Según Bolivia,
la frontera de Chile con Bolivia era el grado 26, paralelo 26, y según Chile era el paralelo 23, o sea, más al norte, y para Chile no, más al sur, para que se achique Bolivia, para que se achique Chile. Ese límite transitorio, provisional, Chile dijo, si tú no me respetas el Tratado del 174, yo tampoco te respeto los límites. Y en vez de quedarse en el paralelo 24, que fue una transacción, se pasó al 23, o sea, amplió su territorio, y entró al terreno del territorio que era de Bolivia. La respuesta de Bolivia fue formar fuerzas que llamamos nosotros improvisadas para atacar a los chilenos. La respuesta de Chile fue, si no haces caso, te invade el territorio, invadió toda la provincia de Atacama que corresponde a Bolivia, ¿no? Entonces, en vista de ello, el gobierno de Daza le declara la guerra a Chile. Como estoy diciendo, y era Perú, te toca apoyarme a mí. Nos metió en un problema. Entonces, Perú estaba a la expectativa de lo que está pasando, ¿no? Entonces, llamaron a Lavalle, que estaba fuera del país, vino apurado a Lavalle, Perú, no sabía qué pasaba, del tratado no se hablaba, decían que hay un conflicto en el sur. Lavalle tomó el mercante, el barco que lo llevó en Arequipa, recién le entregan el documento de tratado, o sea, recién ahí se entera que hay un tratado secreto. Y en la hora que hay la discusión, Perú se presenta como neutral y Lima como sede para solucionar el conflicto, como una persona que quiere colaborar. Y el presidente de Chile, Pinto, le dice, ¿y qué me dice usted del tratado secreto que hay con Chile? ¿Es cierto o no es cierto? Lo cuadró a Lavalle no sabía qué responder, y como un embajador un poco Cazurro dijo, bueno, esa parte no me ha sido encomendada, no le puedo dar respuesta. Entonces Perú insistió en buscar un arbitraje, una moderación, y Chile le volvió a decir, ¿tú eres neutral o no eres neutral? Dime las cosas como son. Te doy un plazo para que me respondas. El Perú no respondió, entonces yo entiendo que si no me responde, esa es una agresión. Y le declaró la guerra a Perú el 5 de abril de 1879. Porque aparte de eso... Por una respuesta. Un pequeño agregado. Aparte de ello, lo que te iba mencionando, el presidente de Prado había movilizado tropas a la frontera, a Iquique, la frontera del conflicto entre Chile y Bolivia. Y eso Chile lo vio como una provocación a la guerra. Entonces, el Perú cayó pues en este problema, ¿no? De verse implicado en una guerra que él no había de una manera intervenido. Pues. Es decir, estamos indicando que a nuestros políticos de ese entonces, ¿qué les faltó? ¿La experiencia, el conocimiento, o es que realmente hubo algún otro factor que conllevaba a que se dé la guerra para que otros sean favorecidos? Porque ya se hablaba en ese entonces también de la corrupción. Todo eso que tú mencionas, en el Estado. Marco, es cierto, pero se agrega algo que se comentaba en esa época. Había intereses también de empresarios peruanos, no se mencionan los nombres, que pensaban que esta guerra era favorable para el Perú y querían obtener ventaja de las riquezas que había en la zona de Bolivia, ¿no? Había, como dijimos, salitre, plata y también había guano, ¿no? Estaban jugando a una ganancia a costa de la vida de muchos soldados que iban a pelear en el combate. Pero también hay otros historiadores que indicaban de que también de todas maneras iba a producir una guerra con el Perú, con Chile, porque también había también algunas decisiones peruanas de que muchos extranjeros que tenían acá, que venían explotando lo que era el guano y todas esas cosas, les habían recortado y que ya no les permitían poder ellos venir a comprar o establecerse, ¿no?, en su comercio de lo que, y eso también fue uno de los, dicen que fue también uno de los factores que de todas maneras, si no hubiera sido con Bolivia, también se hubiera dado el conflicto con Chile, con el Perú. De acuerdo a su información, que no puede... Dentro de los comentarios que se hacen de la época, los británicos intentaron, con los peruanos que tenían intereses
en la zona sur, en la zona del Salitre y del Guano, participaron en la explotación. Los empresarios peruanos no entraron en ese tipo de formar alianzas económicas. En cambio, Chile sí le daba la posibilidad de poder explotar de manera conjunta los recursos salitreros y de azogue que también había en la zona de Tarapacá y Arica y otras cosas más para mejorar la economía capitalista. Entonces, y por eso es que las fuerzas chilenas tienen facilidades para que Inglaterra les facilite la formación de una escuadra y preparación adecuada de sus militares y todo lo que se requiere para tener una fuerza de combate. Chile tenía 3 ejércitos de línea. El Perú no tenía ni un ejército de línea. Eran soldados, la mayoría de ellos, improvisados. Tenían experiencia, pero no eran formados en escuela militar. Muy pocos. Dígame, ¿y a qué se debía eso? Era porque en ese tiempo reinaba tanto la paz de que no había una inversión para tener una fuerza armada Profesional. preparada, o todavía no había venido porque tiene que el Perú todo es la influencia externa, ¿no? Una respuesta concreta parece muy complicado. Pero el Perú tuvo una época brillante, la llamada la época del Guano, durante el gobierno de Castilla. Se hizo mucha riqueza, pero esa riqueza también se perdió con la corrupción y también se utilizó mal y debió hacerse en lo que tú estás pensando, que se mejore el país, que haya ejército, pero no había ese interés No había esa visión política. adecuado, ¿no? Pensar de que veníamos pues de como que de Simón Bolívar, San Martín. Está muy interesante la entrevista. Si nos permite, por favor, unos segundos nomás para poder entrar a la tanda de comerciales y continuar con la entrevista. Adelante, por favor. Si necesitas obtener un documento y apostillar, pero no tienes tiempo, no hay una sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en tu ciudad o vives en el extranjero, no te preocupes. Nosotros, Contrato Listo, empresa privada de trámites consulares, realizamos todo trámite por ti. Consultas gratuitas llamándonos y comunicándote al WhatsApp, atención, 953-558-510. Escuela de Detectives Privados de Perú, Honor y Lealtad. Tiene como principal finalidad capacitar al aspirante a detective privado con un programa de formación profesional, con el cual se prepara al estudiante con las técnicas, también métodos, destrezas, conocimientos y procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Llame al teléfono 961-940-067. Para más Clínica información, Veterinaria repito el teléfono, Candy. Nuestros servicios: consulta, tratamiento, desparasitación, internamiento, examen de laboratorio, ecografía, cirugías, hospedaje, spa y peluquería, farmacia, accesorios. Teléfono 946-059-257 o el 263-2782. Prolongación Cayetano Heredia, 311A, Pueblo Libre. Sale el video, pero es muy bien. Continuando con la entrevista, justamente estamos tocando un tema muy interesante, la batalla de Arica, y hemos tocado en primer segmento los motivos de la guerra, ¿no? Con datos muy precisos que nos ha podido comentar mi señor padre, quien es historiador. Muy bien, para continuar con el tema, ya habíamos llegado al punto en que la guerra se desató, ¿no? Claro. Podríamos llegar, no sé si es pertinente, a llegar al Alto de la Alianza y lo que fue el desastre, ¿no? De ahí, bueno, declarada la guerra, la política de Miguel Grau y de Cáceres era que se alargara lo más posible el inicio del conflicto militar, me refiero, ¿no? Porque los soldados y los marineros no estaban preparados para la guerra. Había que darle un tiempo para que puedan agarrar mayor experiencia. Pero el presidente Prado dijo que no, que había que empezar las acciones militares, y él mismo se trasladó a Iquique
a participar directamente en todo lo que era preparar el escenario de iniciar el conflicto, porque por ahí iba a venir la flota chilena y las fuerzas militares también por ese territorio. Entonces, para hacer defensas, trasladar municiones y todo el equipamiento adecuado, ¿no? Tuvo ahí 6 meses y se inició el conflicto. La parte marítima sobrevivió buen tiempo porque estuvo al mando de un gran hombre, Miguel Grau, ¿no? Mantuvo en estas obras a la flota chilena. Nunca la enfrentaron 1 a 1. Para poderlo vencer tuvieron que reunir a todos sus blindados, 7 barcos contra 1. Solamente de esa manera pudieron lograr que el almirante fuera atacado y su nave volara él en la torre mandando a su tripulación. Entonces desaparecía la figura de Grau. El Huáscar, que era la nave capitana del Perú, dejó de ser el símbolo de la defensa y pasó a ser un barco de transporte chileno, ¿no? Pero ya no adquiere importancia bélica. Claro. O sea, ya eliminado la presencia de Grau, el mar quedó a manos de los chilenos. Entonces ahí empezó el transporte de las tropas chilenas hacia el sur peruano. El primer combate la primera confrontación es el 2 de noviembre. La batalla de Pisagua se llama. El 2 de noviembre, la batalla de Pisagua. Habían cerca de 9.000 soldados chilenos en 19 barcos para desembarcar en la playa de Pisagua. Era un primer desembarco marino en una guerra en esa naturaleza. El Perú tenía sus artillería preparada a estar frente a la playa de desembarco. Tenía alrededor de 900 soldados para enfrentar a los 4.000. Evidentemente que los 4.000 no iban a hacer de un solo transporte, debían hacer 2, 3 viajes. Esto empezó como a las 9 de la mañana, un poco más temprano. Primeramente la flota bombardeó la playa para despejar a los defensores y poder asegurar el desembarco de sus soldados. Esa primera avanzada fue detenida por los peruanos. Lo obligaron a retirarse. Hicieron una segunda avanzada, ¿no? Entonces, nuevamente el Perú, al mando de Isaac Recabarren, lograron nuevamente detener el avance chileno y lo obligaron a retirarse. Pero las bombas, los cañones que disparaban desde los barcos, dieron en el depósito de mineral de salitre, y esto se incendió y produjo una humareda que tapó todo el escenario de la playa, lo que favoreció para que las tropas chilenas pudieran dentro de esa neblina, ¿no?, de mineral, desembarcar más soldados. Ya desembarcaron 4.000 soldados, ya Recabarren se tuvo que retirar de la playa y se inició el primer desembarco chileno en la playa peruana, ¿no? Entonces, es el antecedente militar con el cual se inicia el desembarco en la ocupación de la costa peruana. De ahí, las fuerzas se retiran y va a la zona que se llama la segunda confrontación importante, la batalla de Tarapacá. La batalla de Tarapacá. O sea, ahí convergen las tropas peruanas que han salido de Pisagua y las que están dejando el sur de Iquique en un recorrido de varias semanas a pie, llegan todas cansadas hasta Tarapacá. Ahí se reúnen las tropas y aparece la fuerza chilena. Y se va a producir un combate, una batalla. Combate es cuando en el mar, en tierra se llama batalla. La batalla de Tarapacá, el 27 de noviembre de 1879. La batalla fue encarnizada. Tarapacá es una playa que tiene algunas lomas de arena, ¿no? Entonces fue una batalla encarnizada. Al comienzo avanzaron las tropas chilenas, pero luego una maniobra envolvente, las tropas peruanas lograron detener ese avance. Y continuó la lucha varias horas en ese plano
cuando parecía que Chile avanzaba y ya tenía la batalla casi ganada, de un lugar vecino a Tarapacá vinieron 2 contingentes peruanos, por un lado, por un costado, y irrumpieron en el campo de batalla, y eso inclinó la batalla a favor de los peruanos. Sí, los chilenos comenzaron a ponerse en fuga, y la tropa peruana detrás de ellos, pero no teníamos caballería para poderlos acorralar, ¿no? Y ahí aparece la figura de un policía peruano, Mariano de los Santos, que participaba en la acción. Llegó a una línea chilena y le arrebató su estandarte, ¿no? Que es lo que más sagrado para un soldado, los toman enemigo. Lo arrebató y lo llevó para el campo peruano. Y los chilenos se retiraron siendo derrotados en esa batalla de Tarapacá, ¿no? Ese es el primer triunfo peruano dentro de este conflicto, esta guerra. Que anecdóticamente tuvieron que dejar porque no podían mantenerse. No. Los cañones fueron abandonados, chilenos me refiero. Los peruanos luchaban con fusiles que no tenían municiones. Entonces, ¿qué hacían? Al chileno que era eliminado en el campo de batalla, le agarraban su fusil y con eso lo atacaban, pues, con sus propias armas. O sea, el valor peruano era indetenible, ¿no? Solamente les faltó caballería para poder aniquilar totalmente al enemigo. Como no podíamos transportar sus cañones, los enterramos para que no los usen. Y las tropas de ahí marcharon hacia el sur peruano, hacia la zona de Tacna y Arica, ¿no? Ahí se va a producir la batalla que menciona el doctor Piero Lázaro, la batalla del Alto de la Alianza, en donde las tropas peruanas que estaban cansadas, agotadas, no bien organizadas en el descanso, se encontraron con que el enemigo chileno también estaba llegando y ambos se colocaron en posiciones de confrontación, pero estaban esperando que se diera el momento adecuado. Cuando un soldado boliviano que formaba parte de la Confederación Perú-Boliviana en ese momento, sin querer, dicen, sin su voluntad de casualidad, disparó su fusil. Sí. Y eso para los chinos fue tomado como inicio de la guerra, de la batalla, y atacaron, pues. Entonces las tropas peruanas que no estaban organizadas, los jefes estaban en sesión de comando para ver cómo se iba a llevar a cabo el ataque, planeando todo, fueron sorprendidos. Tuvieron que salir a la batalla y eso, un ataque organizado de Chile y una defensa desorganizada del Perú fue una derrota para las tropas peruano-bolivianas en el Alto de la Alianza. Mala suerte. Y empieza el escenario de Arica. ¿Quién comandaba las fuerzas peruanas o la Confederación Perú-Boliviana en la batalla del Alto de la Alianza? En el Alto de la Alianza los bolivianos, bueno, nos dejaron solos en la batalla, ¿no? Con una primera retirada. Entonces la marcha era ir hacia Arica, hacia Tacna y Arica. Ahora, hacia ahí convergían las fuerzas peruanas. Esto genera un problema, se había generado un problema aquí en la capital. Prado ya se había ido. Estaba presidente el general ya anciano Lapuerta, que no tenía capacidad para, como digo, dirigir todos estos problemas. Piero Lat, un civil, decidió, que era ministro de Prado, decidió rebelarse contra el presidente. Les pidió que dejara el mando y que se lo entregara a él. Como se había ido Prado, no le aceptó, pero en cierto modo se lo estaba aceptando. Dejó el poder y lo dejó en manos de general Lapuerta, y Piero Lat lo derrocó y asumió el mando. Pero asume el mando y a la vez dispone que se reorganice las tropas y los jefes que están en el sur peleando. ¿Cómo vas a dar una orden de reorganizar en pleno conflicto, en plena lucha de guerra, de combates, de batallas? Cuando lo que más necesitaban era refuerzo. Unidad, orientación. Dice que Bolognesi estaba esperando a Leiva. ¿A Leiva? Sí, porque tenía que llegar para poder entrar ya en la batalla, ¿no? Pero que esas fuerzas nunca llegaron porque ya... Hacen Arica. Ya me indicaban que ya me han dicho que no le llegue ese los pertrechos. No. Bueno, ahora cambian al jefe y ponen a Montero,
Montero no tenía mucha experiencia, mucha capacidad para esas cosas. Y le ordena a Montero que cambien a los demás jefes. Ya los soldados estaban acostumbrados con su capitán, con su coronel, y ponían a otro en plenas luchas, no caía bien. Entonces Montero no le aceptó lo que pidió el presidente Pirola. Pero lo que hay que tener en cuenta, y una cosa que le ha indicado, ¿no? El Perú no formaba militares. No formaba. Y la gran mayoría le dan el grado de acuerdo a su aporte económico. Porque Ese es un factor, pero no es el único. Por ejemplo, Bolognesi no era militar de carrera. No era militar. Él era un civil, era, diríamos, un contador. ¿no? Contador, Algo como Alfonso contador. Ugarte Pero era un millonario. Disculpa Era que te empresario interrumpa. salitrero. Disculpa que te interrumpa. Castilla estaba en conflicto con Echenique. Hablábamos de Bolognesi, que era un joven, se unió a Castilla, participó en las luchas de Castilla contra Echenique, y en reconocimiento Castilla le dio el grado de teniente coronel, eso va a era teniente coronel, ¿no? Pero no es de escuela. Luego, como lo vio que tenía capacidades, le dio también la oportunidad de marchar a Europa a comprar el armamento para el Perú. Estoy hablando 10 años atrás, de la lucha. Y fue Bolognesi a Europa y compró cañones, artillería. Vino bien petrechado para el Perú en ese momento. O sea, era un hombre competente, Bolognesi. Y participó en otras acciones militares. Entonces, cuando Bolognesi está en Arica, no es un aprendiz de oficial, ya un oficial cuajado. Hablan que llegó ya había en España participado incluso. en la batalla de Tarapacá. Le estaba en cama con fiebre, y cuando hubo la batalla se levantó como si tomó su fusil y salió al combate. Un hombre que tenía muchas cualidades como para reconocerle sus méritos, ¿no? Igual eran con otros oficiales. Ugarte, como dice acá el doctor también, Ugarte era un millonario de Tarapacá, pero él había heredado de su padre una riqueza que la estaba utilizando bien en la zona de Iquique. Nació en Iquique. Y Ugarte, cuando vino el conflicto, con sus recursos, él preparó todo un regimiento, el regimiento Iquique. Lo uniformó, le puso uniforme, le puso armas. Era una fuerza la mejor preparada que teníamos en la zona de Arica, ¿no? El batallón Iquique. Y su familia de él marchó fuera de Lima, marchó hacia Europa. Él se quedó. Ugarte ha estado también en Tarapacá. Ahí es herido de casi le vuelan el ojo. Claro, Sí. tuvo una herida, igual que otro oficial, que fueron varios heridos, ¿no? Otro millonario también era Ramón Zavala, que era muy amigo de Alfonso Ugarte, ¿no? También Pero era todas esas teniente tropas que coronel. han participado se concentraron cerca a Tacna. Y ahí fue donde estaban concentradas en Tacna, y otra parte estaba concentrada en Arica. Entonces, ahí es donde más adelante Bolognesi le va a cruzar a Montero telegramas para que le apoyen, ¿no? Le apoyen. El famoso Apure Leiva, Apure. El Leiva, ¿no? Apure Leiva, Apure. Y Leiva nunca llegó. El 26 de mayo de 1880 se produce la batalla de Tacna. Cerca de 1.500 a 2.000 soldados peruanos contra los chilenos. Bolognesi estaba confiado en que íbamos a ganarle a los chilenos en esa batalla, pero no fue negativo, perdimos. ¿Por qué? Por lo que Ya hemos comentado. tenemos una tropa cansada, No, agotada, sin armas. A eso vamos, es decir, ¿No? con la experiencia, usted mismo ha dicho que tenía él, ¿cómo podía haber pensado que iban a ganar una batalla cuando no tenía pues a unos soldados mal alimentados, cansados, sin munición? Entonces yo tendría que ver, oye, pero si tengo Estamos llegando al punto que por usted eso. quiere tocar, doctor Marco. Es algo de que a veces queremos entenderlo, ¿no? Ujú. Porque le estamos dando también el heroísmo. Bolognesi tenía más o menos
1.500 a 1.800 hombres en el morro en Arica y en el morro de Arica, ¿no? Con los 2.000 soldados que venían de Tacna, tenía ya 3.500, entonces pensaba que se podía ganar. Pero si no llegó ninguno, entonces Ahí la posibilidad de ganar era nula. Entonces, quedarse a luchar contra los 9.000 soldados que tenía Chile era un acto de sacrificio, de heroicidad, de patriotismo extremo, todo por la patria. Esa es la explicación que se le puede dar. Nada más. Claro, un ciudadano como nosotros de repente va a hacer lo que hizo Belaúnde, me voy, pero Bolognesi y su gente no, prefirieron quedarse. Y eso es lo que los hace grandes. Eso es lo que los hace grandes. Porque aún ahí, así, estratégicamente, quizás pudieron replegarse y tomar otra fuerza para poder ir y poder logrado algún triunfo. no había manera de salir. La salida por Tacna estaba bloqueado. Por el mar menos. No tenía transporte. Era rendirse o pelear. Pelear. Padre, justamente estaba comentando con el doctor Alejandro, habíamos visto un video que justamente habla solo de la figura de Francisco Bolognesi y Luis Alberto Sánchez, ¿no? Entonces dice Luis Alberto Sánchez que es incuestionable la valentía y el legado que dan ellos, ¿no? Pero no deja de llamar la atención, dice, de que, por ejemplo, de Miguel Grau era de esperarse, porque Miguel Grau era alguien aguerrido, no solo en la batalla, sino en la política. Su carácter era fuerte, ¿no? Digamos que era bastante predecible que fuera muy bravo, digamos, ¿no? En el combate, en todo. Pero Francisco Bolognesi, como se dice, era un hombre de salón, de muy buenas costumbres. Él lo describe como alguien ligeramente bajo y un poquito gordito, así lo describe Sánchez. Y dice que llamó la atención lo resuelto que estaba para dar el sacrificio final, ¿no? El estoicismo, lo que le llamarían los filósofos, ¿no? Y justamente eso es lo que resalta en su estudio Sánchez, ¿no? El aporte que da a la dignidad del peruano, a la formación de la dignidad del peruano, ¿no? Eso es lo más importante, dice, ¿no? Es algo que no puede estar en cuestión, dice, respecto al aporte de Bolognesi y sus hombres, ¿no? Pero has tocado un punto muy, muy importante y quisiéramos que no se escape. Has señalado el apellido Belaúnde, pero el nombre, si no me equivoco, es Agustín. ¿Qué pasó con ese señor? Carlos Agustín Belaúnde Cervantes, de quien vamos llegando a ese punto. Estoy buscando información, he querido buscar su árbol genealógico, pero muchos le imputan como tío abuelo de Fernando Belaúnde Terry, sin ánimo de denigrar. He estado buscando su nombre completo, repito, es Carlos Agustín Belaúnde Cervantes. Eso es lo que... Amigo de Pierola, es lo único que he encontrado, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Vamos llegando a ese punto que es triste para los peruanos, pero hay que tratar de ponernos en la situación de los soldados, ¿no? Claro. ¿No? No es cuestión de que fue traidor por traidor, ¿no? Hay que ver la situación de los soldados. Claro, juzgar el pasado con ojos del presente. No se puede. Claro. El presentismo jamás debe aplicarse. Hay que vivir las circunstancias, hay que ponerse los zapatos en las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, el coronel Leiva fue un buen soldado, pero tiene la parte de la historia negra de no haber asistido a Bolognesi, ¿no? Y vivió con ese estigma de traidor. Incluso creo que había un video por ahí. Aquí yacen los restos del traidor Leiva. Pero en fin, la historia juzgará. Producida la derrota de Tacna, eso ocurre alrededor de las 5 de la tarde. Llega la noticia que Tacna ha sido arrasada la tropa peruana por la tropa chilena. Llega a Arica y a las 7 de la noche Bolognesi convoca a su junta de jefes, de oficiales, y les plantea la situación. Tenía una esperanza de que lleguen los peruanos que han peleado en Tacna, los artesanos de Tacna y otros más, pero han sido derrotados. Se dialoga, se conversa, y ahí son 28 oficiales. 27 que están de acuerdo con la propuesta que plantea Bolognesi.
como él dice varias veces, yo no tengo casi nada que perder, soy una persona ya avanzada en edad, ustedes son jóvenes, yo creo que debemos luchar y defender la plaza, ¿no? Hasta morir. Todos dieron el sí, menos uno, que fue Belaúnde. No se negó abiertamente, sino que puso la situación, como está diciendo el doctor Marco, no tenemos fuerza suficiente, no vamos a ganar. Acá hay muchos jóvenes que han perdido su vida inútilmente, no pueden ser más útiles para más adelante, muchas van a quedar viudas. ¿Por qué no llegamos a una situación de transacción? Los oficiales no aceptaron esa posición tibia y suave de Agustín Belaúnde. Entonces notaba que él no quería entrar en el combate. Entonces ordenaron, dispusieron que lo tomaran preso. Y que se vaya derechito al monitor Manco Cápac a hacer su... Pero se escapó y llegó a Arequipa. Y de Arequipa se huyó a Bolivia. Estuvo allá 5 años en Bolivia. Luego, pensando que ha pasado el problema, regresó al Perú y llegó a ser congresista de la República. Portayacaja, si no me equivoco. Congresista de la República. Bueno, pues, eso pasa cuando un pueblo olvida su historia, ¿no? Mereció un castigo, pero el pueblo olvida su historia, pues. Cuando un pueblo olvida su historia, está obligado a repetir sus males. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Bueno, sí, pues, tenemos ahí tantas cosas que nos han pasado en los últimos años que... El mismo día, Bolognesi por el telégrafo comunica a Montero que hemos estado en junta y hemos acordado, todos los oficiales, ¿no?, que pelear y morir aquí, si posible, entregar la vida en defensa del Morro de Arica. Espero que nos manden tropas de refuerzo. Y todo eso no está contado por historiadores, sino todo eso lo que usted acaba de narrar está plasmado en documentos oficiales que son los partes de guerra. Y en los partes de guerra se plasma justamente la decisión de estos 27 oficiales, la cúpula de Francisco Bolognesi, para continuar ¿no?, en la guerra, y lo que posteriormente al mayor Salvo dijo: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, y que posteriormente fue una polémica entre el historiador chileno Vicuña Macquine y el propio Ricardo Palma, ¿no?, en el cual dijo si esa frase fue dicha o no dicha, si hubo un acento más, una tilde menos, una coma más, y al final justamente lo que sí se llegó a conocer es que la frase sí se dio dentro de las circunstancias. Hay dos frases, ¿no? Bueno, hay más de una, ¿no? Arica no se rinde, ¿no? Los deberes sagrados que cumplir de nuestro héroe, Francisco Bolognesi. Y hay una frase que es muy característica y que muchos no la conocen desde su inicio. Bueno, yo he tenido la oportunidad porque a través de tu persona, pero el "Viva Perú, carajo" es una frase que no es del fútbol, sino es una frase de guerra que la hace justo Arias Aragüez. Si nos podrías decir en qué circunstancia dice esa frase para poder Justo Arias y Aragüez, sí, ¿no? Justo Arias y Aragüez. Claro, pero antes de entrar a la batalla, yo creo que es importante cómo era el drama de Arica, ¿no? Y en esta parte prefiero leerlo, los telegramas que se cruzaron. Mire, ve. El 30 de mayo le dice a Montero: Arica no se rinde y se salvará si Leiva, que está en Sama, se suma a nosotros. El primer telegrama. El 4 de junio, ¿no?, dice: podemos ganar, únanse o ataquen por retaguardia, y ganamos. Tenemos bloqueado su avance por mar y tierra. Nosotros cumpliremos nuestro deber hasta el sacrificio. El 5 de junio le dice nuevamente Bolognesi a Montero, a través de Leiva: Leiva, apure, todavía podemos hacer daño al enemigo. Arica no se rinde y resistirá hasta el sacrificio. Leiva, apure. El mismo 5 de julio, estamos cerca al 7, ¿no? El 5 de junio, a las 9 de la mañana, viene Salvo, el mayor Juan de la Cruz Salvo, y le intima a Bolognesi a la rendición. Entonces, esa parte, Salvo, muy caballeroso, por eso lo eligieron, diplomático, ¿no? Conversó con Bolognesi en la casa de Bolognesi, que existe todavía allá en el Morro. Le dijo que el general Baquedano reconocía sus méritos, su valentía de la tropa, que no quería que se derramara sangre, y que por el gran respeto que tenía el Perú, quería que se rindieran
entregarán sus armas con tranquilidad y que las fuerzas chilenas le rendirían honores a la hora de su retiro. Formarían ahí una especie de escolta para que las tropas peruanas, con todo respeto, se puedan retirar y sus banderas, ¿no? La respuesta de Bolognesi fue... Ya conocida. Yo tengo una opinión personal sobre todas estas cosas, y ya decidida, ¿no? Pelearemos hasta quemar el último cartucho. Entonces Salvo se paró, dijo, bueno, si esa es su posición, no me queda nada más que avisar, retirarme. No, le dijo Bolognesi, no se retire. Esa es mi opinión personal. Ahora va usted a escuchar la opinión de mis jefes, que es lo que mandó. Con su secretario mandó que se reunieran. Fueron 14, no fueron los 28, fueron 14. Ahí estaba Ugarte, no, estaba Inclán, estaba Sáez Peña, Roque Sáez Peña. ¿no? Hay varios más, Ríos también, etcétera. Roque, que fue presidente. Varela también estaba, ¿no? Entonces, hay áreas que se llamó Ugarte, ¿no? Entonces le dijo, convocados, estando ahí Salvo, ha venido el comisionado chileno, pide la región de la plaza, nos van a rendir honores porque hemos cumplido con un deber ya de tratar de defenderla, así que le pongo a ustedes mi opinión, ¿no? Soy de la idea que Arica no se rinde y pelearemos hasta quemar el último cartucho. Se levantó More, que era el jefe naval, mi comandante, mi coronel. Estoy de acuerdo con usted. Se paró Ugarte, dijo, con usted, todos pelearemos hasta quemar el último cartucho. Fue la decisión unánime. Señor Salvo, piense la respuesta. Salvo se fue, sabiendo ya que la decisión estaba tomada. No fue solamente una respuesta, sino fueron 27 respuestas. Claro. Los que no estuvieron presentes también compartieron ese acuerdo, ¿no? Esto nos demuestra que en ningún momento le tembló la mano a ninguno de los peruanos por tratar, ni los pies, para tratar de huir de Arica. Todos estaban dispuestos a entregar la vida por la patria. Eso es lo que quería yo destacar en este drama de que Bolognesi insiste, porque no solamente cree que va a entregar la vida, podemos ganar. Pero él no sabía la cantidad de chilenos que había en la zona del conflicto, pues, ¿no? Pero podíamos ganar. Hay un tema bastante anecdótico, por decirlo de una manera, que previo a la batalla, los primeros días de cañoneo, los cañoneos son ganados por las fuerzas peruanas. Incluso ellos quieren bajarnos la moral y traen al monitor Huáscar con bandera chilena a cañonear al puerto de Arica. Y la batería flotante de un bombazo le da al monitor Huáscar, y para que no tengan la vergüenza de que nosotros mismos unamos al Huáscar como queríamos, huyó. Es una de las cosas anecdóticas, ¿no?, que pasan en la historia, que a veces no se cuenta. Pero muy bien, el tiempo nos está ganando. No sé si podríamos avanzar un poquito para poder llegar casi bien a la batalla. Bien. Vamos a sintetizar. Bueno, el Morro es capital porque es un punto estratégico para evitar el avance del sur, del sur y del sur por la costa y por el mar. Es un punto estratégico. Por eso que Arica era el último bastión de defensa del territorio peruano. Los chilenos se están copando desde Pisagua hacia el sur peruano para que eso quede ya como algo dominado por ellos, ¿no?, sin ningún peligro para que sus tropas desembarquen. Entonces el día 6 en la noche hay un último intento de que se rindan los peruanos. El coronel, discúlpeme, Pedro Lagos, que era el encargado del ataque a Arica, comisionó al ingeniero El More para que convenza a Bolognesi de que se rinda. El More fue el que con Bolognesi había minado todo el Morro y también parte de la ciudad, que en el caso de que la batalla no se ganara, presionara el botón para que la chispa se encendiera y todo peruanos y bolivianos y chilenos y demás personas volaran, ¿no? Nadie ganaba, ¿no? Esa era la intención. Todo estaba debidamente preparado. Entonces, en la noche, fue una noche muy oscura, mucha neblina. Entonces, los soldados chilenos, mientras estaba Elmore con Bolognesi conversando y dialogando, se desplazaron a través del cerro que está frente al Morro, que se llama Cerro Gordo. Se desplazaron silenciosamente y se colocaron a tiro de fusil del Morro. Cuando amaneció la mañana, a las 5 de la mañana, los peruanos esperaban que el ataque fuera por el norte, pero no fue por el norte, por el este,
por el cerro que estaba frente a Arica. A las 10 para las 10 de la mañana comenzó el fuego de las baterías y de los fusiles chilenos. Sorprendió a los peruanos. Trataron de defenderse lo más que pudieron y en esa lucha trataron de ir avanzando hacia el Morro. El Morro está arriba, ¿no? Estamos hablando de la parte de abajo. El Morro está todavía arriba porque en torno al Morro se han abierto una serie de trincheras, se ha creado un fuerte, hay varias zonas de defensa. Entonces tienen que ir avanzando poco a poco los chilenos, tomando cada puesto, ¿no? Pero eran 4 contra 1, pues. 4 chilenos contra un peruano, ¿eh? Era una avalancha de chilenos, difícil de poder detener. En esa circunstancia, también en la zona norte trata de avanzar hacia el lado del centro de la plataforma superior, que es el Morro. También por el del Cerro Gordo, la metralla y los fusiles evitan que avancen. O sea, no hay capacidad de poder formar un bloque defensivo de forma firme. Ugarte a caballo recorría, iba hacia el norte, hacia el sur, coordinando las tropas para que se apoyen en uno y otro lado. A las 8 de la mañana ya los chilenos habían subido al Morro, ¿no? Ya se habían subido al Morro. Y 1 hora duró las escaramuzas, los choques, las bayonetas, los fusiles, todo fue una masacre, Una carnicería. ¿no? Una masacre, una carnicería, ¿no? No hubo piedad ni perdón para nadie. Hay el famoso repaso y prácticamente le volaron la cabeza a Bolognesi, ¿no? Entonces, Le destrozaron el claro. cráneo. Bolognesi, que estaba en la batería central, Bolognesi, que estaba en la última batería, sus oficiales sobrevivientes se juntaron a él para protegerlo. También sus soldados. Todos ellos formaron una especie de parapeto, ¿no? Pero la base era tan fuerte que resquebrajaron la defensa. Y una bala chilena, varias balas, le dieron al jefe en el pecho y cayó de espaldas al suelo. Y un chileno con la culata le reventó el cráneo, ¿no? Y eso está plasmado en la pintura. Había quemado su último cartucho. Y eso está plasmado en la pintura de Daniel Hernández, ¿no? Esa pintura conocida. Solo, disculpa que te interrumpa, doctor Alejandro, solo retrocediendo 15 segundos, unos minutos antes de la muerte de Bolognesi para que lo de Justo Arias y Aragüez del coronel. Sí, ocurren 2 hechos importantes en ese escenario. Ah, claro. Claro. La defensa del fuerte llamado Centinela. Ahí estaba Justo Arias Aragüez, que había hecho una buena fortificación, con sacos de arena, piedras, todo. Pero la avalancha era tan fuerte que, por más que él corría de un lado a otro disparando, no podía detener la avalancha. Entonces los chilenos dijeron: coronel, ríndase. No, carajo, yo no me rindo. Y siguió disparando. Y una descarga de fusiles acabó con la vida de Justo Arias Aragüez. Junto a él en ese fortín estaba un joven cabo peruano, Alfredo Maldonado, 16 años tenía. Y él tenía la misión de decir: si no podemos aguantar, tú vuelas el Santa Bárbara. Santa Bárbara le llevan al depósito donde están toda la pólvora. Sin ninguna duda, Alfredo Maldonado fue y cumplió la misión, prendió la pólvora cuando estaba ya el fortín lleno de chilenos y todo el mundo voló. Lo cual generó que la batalla sea más encarnizada. Claro. Se molestaron, como se dice. Porque los chilenos pensaban que la cosa no era tan complicada, pero con esa pérdida de vida se ensañaron más con los caídos. Uh-huh. Caramba. El otro episodio es el de Alfonso Ugarte, ¿no? Eso es viendo que interesante. todo ya estaba perdido, tomó la bandera y llevándola y sujetando bien la bandera de su caballo, corrió hacia el abismo y se arrojó. No es como dicen que estaba mareado, que el caballo se le desbocó. Esas son idioteces que hagan algunas personas, ¿no? Es un hombre que peleó y entregó todo su esfuerzo para evitar la caída del Morro, defendiendo hasta el último, y pudiendo haber ido al extranjero a vivir tranquilamente, prefirió quedarse a entregar su vida por la Y eso es patria. lo que no entiende la gente, ¿no? Que antiguamente, ahora que estamos hablando de lucha de clases, ahora que estamos hablando del pueblo, la gente no entiende que las clases pudientes de aquella época invirtieron su dinero para defender los intereses. Claro, de o sea, hay una parte que, digamos, de la plutocracia que no fue consciente de su deber, ¿no? Claro. Pero otra parte, ¿de dónde sacó los 6 millones de libras Mariano Ignacio Prado? Pues la gente que tenía Dios, pues, y el pueblo también, dieron para poder comprar armas.
y Ugarte pues entregó su vida. Claro. Ujú. Su patrimonio y su vida, ¿no? ¿Y por qué se llama Día de la Bandera? Porque la bandera que ondeaba en el fuerte de Centinela no fue tomada por los chilenos. Prefirieron que todo volara para que no tomara. El monitor Manco Cápac en el mar luchó hasta donde pudo. Cuando ya no pudo, guardó su bandera y el barco se hundió y se entregaron prisioneros, pero no arriaron la bandera. Y Alfonso Ugarte, lo máximo, tomó la bandera y entregó su vida por la bandera. Pues se llama Día de la Bandera. Interesante. Cada uno en su puesto defendió su bandera. Nadie la tocó. No se la arrebataron como en Tarapacá los chilenos. Su emblema. Ujú. Es un dato muy interesante que la gente sepa que la bandera no fue tocada en ninguno de los puestos. Claro. Fuera de que de Alfonso Ugarte, todos los hombres cumplieron. Hubo banderas que agarraron, pero cuando ya no había nadie que Nadie, defendiera. pues, ¿no? Obviamente, Claro, obviamente. No tiene mérito, pues ya. Claro. No sea arrebatada en combate, con batalla. Efectivamente, ¿no? No tiene el mismo mérito. Muy Es bien. un motivo de orgullo. Claro. Claro. Muy bien, el tema ha sido bastante interesante. Te agradezco, padre, el haber venido al programa justo en un mes tan patriótico como el mes de junio en la batalla de Arica. Te pediría las palabras de despedida. La hora ya nos ha ganado. Yo les agradezco a Radio Moderna, Radio Papá, y yo de mi parte quisiera como un mensaje que estas cosas históricas que ayudan a formar patria no solamente fueran motivo de exponerlas en un solo día, ¿no? Sino que sea motivo de diálogo, de conversación en la casa, para que los hijos vayan aprendiendo cómo se lucha y se pelea por la patria, y se pone un patriotismo y se incremente el valor que estos hombres nos han dejado, y hombres y mujeres. Faltaba este puntito. No solamente hombres pelearon en Arica, también las mujeres, llamadas las rabonas, que eran las esposas de los soldados, eran sus novias, eran sus enamoradas, sus hermanas, acompañaban al ejército desde que se formó. Y cada vez que había se detenían por acabar la batalla, tenían que ir a recoger al marido fallecido, al hermano herido, al que estaba lastimado, al pobre subió o ajeno, dando su apoyo. Hasta Arica fueron las rabonas. Hay un cuadro donde está una mujer peruana tratando de detener una bayoneta chilena, la rabona. Yo también esta fiesta es también una fiesta de perenidad de la mujer. Muy reconocido a las mujeres su sacrificio. Muy bien, padre, te agradezco tu presencia. En nombre del programa, doctor Alejandro, rápidamente sus palabras de despedida. Muy contento con la lección de peruanidad, muy honrado y nada, una despedida para todos nuestros oyentes y cibernautas. Muy buenas tardes y que viva el Perú. Que viva el Perú. Bueno, agradecerle la presencia del doctor, siempre ilustrándonos más que todo en la historia del Perú, que está un poco olvidada, ¿no? Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Le agradecemos su presencia y nuestros saludos patrióticos al doctor Harrison Meneses, que próximamente ya va a estar acompañándonos. Muchas gracias, ha sido todo por el día de hoy.